inaugurado de forma formal este curso. Muchas gracias. Ya sí que se oye. Bueno, vamos a comenzar ya con la programación del curso. Entonces, tengo el placer de presentar a Santiago Álvarez Reverter, que va a ser nuestro primer ponente con su conferencia Química de y en la literatura. Entonces, antes que nada, quisiera presentarle hablando del extenso currículum que tiene para que os hagáis una idea de la calidad científica de los ponentes que vienen aquí. Bueno, Santiago Álvarez Reverter estudia Química a la Universitat de Barcelona, on obtingué el doctorat amb una tesi sobre espectroscopia vibracional. Realitzà una estada postdoctoral a la Cornell University amb Roald Hoffman als anys 83 i 84. El 85 obtingué una plaça de professor titular a la Universitat de Barcelona i la de catedràtic de Química Inorgànica de la mateixa universitat el 87. És fellow de la Royal Society of Chemistry, membre corresponent de la Real Acadèmia Espanyola de Ciències i membre de la European Academy of Science. Ha desenvolupat recerca teòrica sobre enllaç, estereoquímica i propietats magnètiques de compostos dels metalls de transició. El seu grup de recerca ha liderat el desenvolupament de les mesures contínues de forma i de simetria molecular, així com la seva aplicació a l'estudi de les estructures moleculars. D'altra banda, ha promogut l'exploració de les fronteres entre la química i la cultura humanística mitjançant articles d'assaig en diverses revistes i amb la sèrie de reunions Not Strictly Inorganic Chemistry, que tenen lloc cada 2 anys a Prullans. Ha participat activament en la comissió del Fons Històric de la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona i ha actuat com a comissari de diverses exposicions, Mendeleev i l'ordre dels elements, l'utillatge químic, cristalls i difracció, etc. El 2017 ha publicat un llibre sobre les relacions entre química i humanitats titulat De dones, homes i molècules. És coautor de 2 llibres publicats el 2019, 150 anys de taules periòdiques en la Universitat de Barcelona i 100 curiositats de la taula periòdica i dels elements químics. Ha estat reconegut amb la distinció de recerca de la Generalitat de Catalunya, el Premio de Investigació en Química Inorgànica de la Real Societat Espanyola de Química, el Premi Solvay d'Investigació Química y el Premi Catalan Sabatier de la Société Chimique de France. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a continuación pues, va a exponer Química de y en la literatura. Muchas gracias. Buen día, buenos días. ¿Se me oye? ¿Funciona? Vale. Gracias por estar aquí. Gracias, Mercedes, por la presentación. Gracias a la Universidad de Alacant y en particular al comité organizador de estas jornadas y sobre todo a Isabel, que es la que ha persistido para que lo que estaba programado para hace 2 años pudiéramos hacerlo ahora. Y voy a empezar comentando un poco el título, porque lo primero que se me pregunta siempre es... Se sent només que ahí en primera filera. ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Perdón. Gracias. Vale. ¿Qué quiere decir química de en la literatura? Lo que he estado haciendo durante muchos años, de manera un poco colateral con mi actividad principal de profesor y de investigador, ha sido hurgar un poco en las lecturas que iba haciendo y buscando también por internet y en bibliotecas cuál era la visión que se tiene en la literatura de la química. Y uno se encuentra con cosas ya conocidas por muchos, pero con sorpresas. Y, en cierta manera, yo creo que ese estudio de cómo aparece la química reflejada en las obras literarias nos da también una idea de cómo percibe la sociedad
la química. Entonces, por eso hablo de química en la literatura, pero también pienso que hay que pensar en la química de la literatura, porque en la propia ciencia hay literatura, y prueba de ello son, por poner solamente algunos ejemplos más notables y más conocidos, la autobiografía de Benjamin Franklin, la tabla periódica de Primo Levi, Pierre Curie, un librito que escribió Marie Curie a la muerte de su querido Pierre Curie, que es una obra que no tiene nada que envidiar a muchas otras obras literarias. De hecho, este pequeño opúsculo de Marie Curie inspiró a Rosa Montero, nuestra Rosa Montero, para escribir el libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte. También hablábamos ayer por la noche con los organizadores de Ramón y Cajal, y opino también que las obras de Ramón y Cajal, que no son estrictamente científicas, como las reglas y consejos sobre la investigación científica o su autobiografía, Recuerdos de mi vida, son obras de una alta calidad literaria. Por lo tanto, creo que hay que ver las relaciones que van en ambas direcciones entre química y literatura, entre ciencia y literatura en general, pero como yo soy químico, pues puedo hablar con más propiedad de química. Evidentemente no soy filólogo ni experto en literatura y, por lo tanto, lo que voy a explicar es mis modestas ideas o mis modestas reflexiones sobre este tema que os pongo sobre la mesa. Y espero que, viendo las citas que os daré y las referencias que haré a obras literarias diversas, que se refieren a muy diversas épocas, desde los tiempos antes de Cristo, de la época de la Biblia, hasta la actualidad, pasando por todos los siglos más recientes, pero no solamente es una cultura extendida en el tiempo, sino también extendida en el espacio, en el sentido de que abarca no solo la cultura científica occidental, sino que abarca toda la cultura científica. De hecho, yo hablaré poco de la oriental por ignorancia simplemente, pero sí que veréis que hablamos de obras en inglés, en alemán, en francés, en catalán, en castellano. De manera que creo que estas ideas trascienden las lenguas, las fronteras, y, en definitiva, el otro mensaje, o el mensaje que yo creo que tiene más que ver con el objetivo de este curso, es que el tener esta idea o estos conocimientos sobre cómo se relaciona la literatura y la ciencia, o la literatura y la química, es bueno tanto para quien es docente de química como para quien es docente de literatura, porque creo que el hacer ver a un estudiante de bachillerato, por ejemplo, que en unas obras literarias se habla de química, temas que a lo mejor en la clase de química a los alumnos les pueden parecer áridos, pues puede suscitar un poco más el interés. Y a la inversa, el que en una clase de química se haga referencia a citas literarias o artísticas o musicales, más centrarnos hoy en las literarias, también creo que es bueno para la formación de estos alumnos y para el interés que en ellos pueda despertar tanto una cosa como la otra, tanto la que es objeto de la docencia, la química en ese caso, como la que se cita lateralmente, pero que le puede abrir horizontes al alumno. Bien, dicho este largo preámbulo, vamos a ver si esto funciona. Exacto. Bien, las citas de química que daré de obras literarias están, como os acabo de decir, recogidas de múltiples fuentes. En un momento determinado, cuando empezaba a hacer una charla sobre este tema, le dediqué a poner nombres de autores para que la gente viera la abundancia de referencias a la química que había en la literatura. Pero llegó un momento que ya no me cabían más en la pantalla y decidí dejar de ampliarlos, de manera que hay muchos más nombres, algunos de los cuales citaré hoy,
que no aparecen en esta lista, pero solo para que veáis la idea de que estamos hablando solamente tal vez de la punta del iceberg, que evidentemente esto es lo que yo he anotado a lo largo de los años, pero estoy seguro de que hay muchísimas más obras literarias, muchísimos más autores que podríamos incorporar a esta familia. Bien, más o menos os hablaré de la presencia de la química en algunas obras literarias, a base de ver cómo se cita algunos aspectos de la química. Después hablaré en concreto de la química como fuente de metáforas. Hablaremos, como no, de la tabla periódica, su relación con la literatura. Dedicaré unos momentos a algunos autores de cabecera por su interés y por su utilización extensiva de conceptos de la química en su obra literaria, como pueden ser Lovecraft, como puede ser Primo Levi, Raymond Queneau, francés, etc. Bueno, mucho etcétera no, porque me limitaré a 4 o 5 autores. Después, a raíz de mencionar a Raymond Queneau, hablaré de las cosmogonías, son las obras que pretenden explicar el origen del universo y todo el universo, el funcionamiento del universo, etcétera, que en algunos casos más recientes, no me voy a remontar al Popol Vuh o cosas más lejanas, que también estaría bien, pero en las cuales no he profundizado, pero sí en algunas cosmogonías recientes, como lo que os acabo de mencionar de Raymond Queneau. Y, por último, si no me he alargado demasiado en todo lo demás, os introduciré un juego, una especie de juego que he propuesto yo, que consiste en inventarse, por decirlo de alguna manera, un lenguaje elemental. ¿Qué quiere decir un lenguaje elemental? Es decir, un lenguaje en el cual todas las palabras se escriben no con las letras del alfabeto, sino con los símbolos de los elementos químicos. Es decir, cualquier palabra se tiene que poder descomponer en símbolos de elementos químicos. Evidentemente es un juego, pero también, como lo decía antes, eso permite familiarizarse más con los símbolos químicos y permite jugar con la lengua también. De manera que tiene esa doble vertiente de cultura científica y cultura humanística al mismo tiempo. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la presencia de la química en la literatura. 3 apartados, más o menos: descripciones de laboratorios y reacciones en novelas, retratos de químicos, descripciones de personajes que han sido químicos famosos y utilización de los elementos, de alguna manera, los elementos químicos en la literatura. 4 o 5 ejemplos solamente de descripciones de laboratorios y reacciones. Estamos hablando del año 1643. Alonso del Castillo, en la obra La Garduña de Sevilla, dice: le mostró en un aposento apartado de la casa hornachas, alambiques, redomas y crisoles, con todos los instrumentos que los químicos usan y gran cantidad de carbón. Evidentemente la cita es bastante obvia, material de laboratorio, pero también hay un detalle al que hay que prestar atención: gran cantidad de carbón, es decir, la fuente de energía. Para eso hacía falta el carbón. Un laboratorio en aquellos tiempos no era como los de ahora, que tenemos enchufes y vamos enchufando cosas y con eso tenemos energía para lo que queramos, para calentar soluciones, etc. En aquel tiempo, los laboratorios estaban diseñados con un almacén de carbón al lado de los bancos de laboratorio para poder ir quemando y tener calor para hacer las reacciones químicas. El gran Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Quién no lo ha leído? No os pido que levantéis la mano. Bien, pues 100 años de soledad empieza con el alquimista Melquíades y, entre otras cosas, García Márquez dice: el rudimentario laboratorio, sin contar con una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y con un destilador construido por los propios gitanos, según las descripciones modernas del alambique de 3 brazos de María la Judía, figura histórica de la alquimia. En fin, se refiere más a la parte alquímica de la química, pero 100 años de soledad empieza hablando de un laboratorio químico. También es muy conocida la parte
científica de Goethe, que no solamente era un escritor, no solamente era un literato, sino que también era científico, a pesar de que cosas como la teoría del color, que se contraponía a las observaciones de Newton, pues no fueron muy exitosas, pero sí que hizo muchas observaciones científicas interesantes, y una de sus novelas más conocidas, Las afinidades electivas, tiene un trasfondo químico, porque en él compara las relaciones entre parejas o entre personas con reacciones químicas. De manera que un cambio de pareja lo hace equivaler a una reacción química. Y cuando explica estas ideas, dice: tan pronto como llegue nuestro gabinete de química, le haremos ver diversos experimentos que son muy entretenidos y dan una idea mejor que las palabras, los nombres y los términos técnicos. Bien, en esa misma época, el profesor Johann Friedrich Göttling, de la Universidad de Jena, diseñó varios modelos de laboratorio portátil, que se llamaban Probierkabinett en alemán, y del cual tenemos una foto aquí en esta imagen, que es una reproducción de esos Probierkabinett, esos laboratorios portátiles. En el libro que ha mencionado Mercedes, una de las cosas a las que dedico unas páginas es a la existencia de laboratorios portátiles, laboratorios móviles. Ramón Gómez Lacerna, estamos en época 1926, principios del siglo XX. Poco a poco don Alfredo fue haciéndose de un laboratorio importante con aparatos nuevos, relojes extraordinarios, máquinas de pesarlo imponderable y mucho vidrio en rosquillas, espirales, retortas y toda esa teratología de pequeños monstruos transparentes que complican los laboratorios. Josep María de Sagarra, en su gran fresco de la burguesía catalana de la época de la República, dice: comenzó un juego de claridades especiales, un amarillo de ácido pícrico, un azul de metileno, un rojo de permanganato. Todos los colores resultaban escandalosamente farmacéuticos y de clínica de enfermedades secretas. Ya veis cómo la química sirve para explicar las claridades, las tonalidades de los colores que aprecia Josep María de Sagarra. Sin entrar en detalles, también podéis mirar en la Marcha Radetzky de Joseph Roth o en Enfants de Nathalie Sarraute, también hay descripciones de ese tipo. Retratos de químicos. Seguro que hay más, pero yo he encontrado un par que me parecen interesantes, además por la relación que tienen con la historia de la química, en particular con la historia de la química española. Pío Baroja, en El árbol de la ciencia, describe a un profesor, que dice: el profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Había estudiado en París y había adquirido los gestos y las posturas de un francés petulante. El buen señor comenzó un discurso de salutación a sus alumnos muy enfático, altisonante, con algunos toques sentimentales. Les habló de su maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de su camarada Berthelot, de la ciencia, del microscopio. Pío Baroja estudió medicina, el primer año pues, tuvo un curso de química, del cual describía a su profesor de esa manera tan crítica. Me he ido para atrás, perdón, hacia adelante, aquí. Y ese profesor era Ramón Torres Muñoz de Luna, catedrático de Química de la Universidad de Madrid, que curiosamente fue el único representante español en el Congreso de Karlsruhe, en el que Mendeleev, al cual Mendeleev asistió y en el cual recibió las ideas de Cannizzaro que le permitieron establecer luego la tabla periódica. Sin embargo, Torres Muñoz de Luna, los libros de química que escribió, no llegó a incorporar la tabla periódica, no llegó a aprender la lección que sí aprendió Mendeleev en Karlsruhe. El único representante español en el Congreso de Karlsruhe, y no se enteró muy bien de lo que pasó en ese congreso. Josep Pla, en el Quadern Gris, dice: explicaba todo el año de pie, también otro profesor, la química ininteligible de un manual escrito por un tal profesor Lozano de Madrid. Delante de él, sobre la mesa, tenía unos tubos de ensayo, unas probetas, unos alambiques. No era un hombre dado a explicar las reacciones químicas con la pura verbosidad. No, era un experimentador. Utilizaba no solo la pizarra, sobre la cual dibujaba los cuerpos tomando la tiza con las puntas de los dedos para no mancharse la americana,
sino que hacía demostraciones prácticas y tangibles. O la otra cara de la moneda. Aquí hay un elogio bastante claro de ese profesor. Y quien era el profesor era Simó Vila Vendrell, que fue catedrático de Química Inorgánica en La Habana, en Zaragoza y luego en Barcelona, y que escribió un manual, que era el Tratado Teórico Experimental de Química General y Descriptiva, publicado en 1915. Se habla también en obras literarias de elementos y compuestos. En la Biblia, empezamos desde lo más atrás posible, encontramos en el libro de Job que se dice: la plata se extrae de las minas y el oro se refina en el crisol. Del polvo de la tierra se saca el hierro y el cobre se aparta de la escoria. Y en el libro de los Números, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que puede pasar por el fuego, lo pasaréis por el fuego y quedará puro. Es decir, aquí habla de operaciones químicas, de purificación de metales, y habla de elementos químicos, que parece una numeración casi una tabla periódica. ¿Cuántos elementos se debían conocer en aquel momento? Pues estos y pocos más. Y aquí tenéis esos elementos colocados en los huecos de la tabla periódica actual. En Don Quijote encontramos una mención a la química cuando Quijote se encuentra con unos mercaderes y los quiere obligar a que declaren que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo. Y los mercaderes, con un poco de retranca, le dicen que, aunque fuera la mujer más fea del mundo, no, les dice que no hay en el mundo, Don Quijote les dice que no hay en el mundo doncella, que tienen que declarar que no hay en todo el mundo doncella más hermosa que la Dulcinea del Toboso. Y los mercaderes, uno de los mercaderes le responde: aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le emana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. Es decir, con amenazas pueden decir de todo, aunque exista aquí la piedra azufre o el bermellón, que es el sulfuro de mercurio sintético, que se utilizaba ya entonces como pigmento, para no hacer enfadar a Don Quijote. Y tal vez, basándose en este fragmento, encontramos en una obra, en una traducción inglesa de principios del siglo XIX, este dibujo de Joseph Meadows, grabado por Anker Smith, en que Dulcinea se representa de esta manera. No, aquí no se ve nada que salga de los ojos, pero realmente la representa como una mujer bastante fea, ¿no? Gorda, un poco deforme. Mucho más para aquí. 1998, la novela de Kim Stanley Robinson, la Costa Dorada, la trilogía de California, que dice: la gran retícula de luz, tungsteno, neón, sodio, mercurio, halógeno, xenón. Otra vez, una enumeración de elementos químicos. A ras de suelo, redes cuadradas de farolas de sodio, naranja. Todo tipo de cosas que se encienden, lámparas de vapor de mercurio, cristales azules sobre autovías, apartamentos, aparcamientos, xenón refulgente, resplandeciente sobre las tiendas, el estadio, Disneyland, rayos del gran faro halógeno del aeropuerto, salpicando el cielo nocturno circundante, la luz de una ambulancia de rojo pulsátil, sucesión incesante, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Y esta es una foto del condado de Orange, la capital es Anaheim, donde se ve todo el panorama de luces que debía observar Robinson cuando escribe esta descripción de dónde provienen las luces, en relación entre elementos, luz, materia, energía, una parte de la tabla periódica. Un libro muy reciente, bueno, es una antología muy reciente del poeta rumano Mircea Cartarescu, nacido en 1956, que os resumo simplemente lo que he encontrado en esa poesía, una poesía un poco especial. Me recuerda un poco la de nuestro Claudio Rodríguez, pero quizás son manías. En esa antología encontramos 17 elementos. Aquí tenéis la lista por si alguien tiene interés. Sustancias químicas, pólvoras, ácido clorhídrico, alcohol, acetileno, fenolftaleína, minerales, yeso, mica, amatista, calcopirita, diamante, zafiro, y
términos científicos como galvánico, destilación, neutrones, fotones, elementos químicos, alquimia, reacciones termonucleares, banda de Moebius, si hay algún matemático en la audiencia, botella de Klein, etc. Es decir, está claro que esa poesía de Cartarescu está permeada por la química. La química, por otra parte, sirve para muchas metáforas, ya hemos visto algunas sin mencionarlo. A mí me gusta mucho una que aparece en un poema de Edgar Lee Masters, Trainor the Druggist. Aparece en Spoon River Anthology, un poemario, publicado en 1915, que es una colección de epitafios de personajes de un pueblo que sería Spoon River. De manera que es una manera de describir las personas de ese pueblo imaginario con un poema corto para cada una de ellas. Y en el de el farmacéutico, el droguero Trainor, Edgar Lee Masters nos dice: Esteban Benjamin Pantier y su mujer, buena gente por separado, pero malvados entre sí, él oxígeno, ella hidrógeno, él, el hijo, un fuego devastador. Reacción oxígeno-hidrógeno para dar agua, pero con un desprendimiento de energía devastador. Una manera preciosa de describir la relación entre dos personas y el resultado de esa relación, que es el hijo, que es la explosión que puede resultar al reaccionar hidrógeno y oxígeno. Frédéric Bastiat, vamos un poco más atrás en el tiempo, escribió como un químico, como si fuera un químico, Napoleón tomó toda Europa como material para sus experimentos, pero al cabo de un tiempo ese material reaccionó en su contra. Creo que no hace falta un comentario más. En el siglo XVI-XVII eran muy comunes, muy populares los libros de emblemas. Consistían en una ilustración, un grabado, acompañado de un verso o una reflexión. Y uno de ellos es el Amorum Emblemata de Otto Vaenius, que es dedicado todo él al amor. Uno de esos emblemas es el que aparece aquí, aparece un querubín contemplando una destilación en un alambique, y el verso que le acompaña dice: el amor me hace en llanto destilar gota a gota, su llama hace de fuego, de hornillo mi corazón, y mis suspiros de vientos alimentan mi calor, mis ojos un alambique del que gotean mis lágrimas. Fijaos que aquí está utilizando fuego por amor, destilación para referirse al llanto, hornillo para referirse al corazón, alambique para referirse a los ojos y destilado para referirse a las lágrimas, porque no olvidemos, este poema no es de química, este poema se refiere al amor, pero usa unas metáforas obtenidas de la química. Coleridge, uno de los fundadores del romanticismo inglés, poeta, fue muy amigo de Humphrey Davy, que quienes sean químicos o hayan estudiado química les sonará el nombre porque fue presidente de la Royal Society inglesa, fue el descubridor, mediante la electrólisis, de varios elementos, quizá uno de los sitios en los que más elementos se han descubierto, quizá dejando de lado los descubrimientos recientes de elementos artificiales por Seaborg, en Estados Unidos, en California. Pues bien, Humphrey Davy y Coleridge tenían una muy buena relación. Coleridge consideraba a Humphrey Davy un muy buen poeta. Evidentemente, Humphrey Davy escribía poesía, pero no llegó a publicar más que, en una ocasión, en una revista, me parece, un poema, no llegó a publicar poesía en vida. La hemos recuperado una vez fallecido con el tiempo. Pero Coleridge asistía a las conferencias que se llamaban la Royal Society, que eran conferencias con experimentos en directo, con demostraciones, y según Coleridge, él iba a las conferencias de Davy para renovar su depósito de metáforas. Escuchando a Davy hablar de química, él se imaginaba metáforas que podía usar luego en su poesía. Luis Aragón, francés, en la Endecha de Pablo Neruda, un plante de Pablo Neruda, 1948, dice, se refiere a Chile,
evidentemente dedicado a Pablo Neruda, dice: país doble en el que pueden vivir las liebres y los pumas, triste y bello como el cobre del desierto de Atacama. Encuentro una metáfora preciosa, ¿eh? El escribir como triste y bello el desierto, el país, Chile, que es triste y bello como el cobre. Más próximo a nosotros, el mallorquín Sebastián Perelló, en su novela reciente, La mar rudona, dice: pero cuando habla, la cosa cambia. No me acuerdo la traducción de Baladrera. Provocadora, una boca envenenada que blasfema como un carretero, no es sarcasmo, es ácido sulfúrico. Creo que no hay manera más dura de clarificar a una persona que decir que es ácido sulfúrico. Ángela Ballbey, poeta de Ciudad Real, el poema Es el momento del tiempo, dedicado a Einstein, un poema precioso del cual solo reproduzco dos versos, porque en esos 2 versos dice: yo que poblé mis sueños de estroncio y bario en llamas. Otra vez la emisión de luz cuando se calienta un elemento a una cierta temperatura, ¿no? El estroncio y el bario en llamas, y que además en el fondo es el fenómeno que aparece en los fuegos artificiales. Cuando se desprenden fuegos artificiales, lo que estamos haciendo es quemar sustancias que contienen estroncio, bario, cobre, diferentes elementos que dan luz de diferentes colores. Novalis, en Enrique de Oferdingen, dice: el poeta es acero puro, cristal quebradizo, duro como el diamante. Federico García Lorca, el gran Federico, en el romance de la luna, uno de los más conocidos seguramente de García Lorca, aquel que empieza, que dice: la luna vino a la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. Y sigue: en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Ha echado recurso del estaño, de un elemento químico de un metal, para aplicarlo a las cualidades de la luna. Un novelista que a mí me gusta mucho, que aquí quizás es poco conocido, es Hernán Rivera Letelier. Nació en Temuco, en el norte de Chile, y una de sus novelas, El hombre que miraba al cielo, bastante reciente, el narrador empieza diciendo: fue un lunes de aluminio, los lunes son de aluminio, cuando la figura del hombre apareció entre la gente, es decir, el hombre que miraba al cielo. Pero unas páginas más tarde dice: el segundo día, un martes de plomo, los martes son de plomo, los miércoles son de bronce, los jueves tienen el brillo metálico del acero, los viernes son de níquel. Olvidaba decir que los sábados y domingos son de oro, aunque para muchos de estos paseantes son de pirita, el oro de los tontos. Bueno, aquí pongo otra vez en la tabla periódica donde están colocados los elementos a los que hace referencia Rivera Letelier y que para él le escriben el carácter de los diferentes días de la semana. Pasemos a la tabla periódica. Una novela de 1923. Es decir, ya Mendeleev ya ha publicado su tabla periódica, la tabla periódica ya ha evolucionado, se han conocido más elementos nuevos y el señor Lewis, norteamericano, decide escribir una novela con 92 capítulos. De manera que cada capítulo está dedicado a un elemento. Si tenéis curiosidad podéis leer esta novela, pero la calidad literaria quizá no es de las mejores. Según un crítico, lo mejor que había hecho Edwin Lewis por la literatura es tener a su hija, que ella sí fue una escritora de gran nivel. Pero nos dice Edwin Lewis, por ejemplo, en uno de sus capítulos: igual que Mendeleev ha profetizado un elemento como el boro y un elemento como el aluminio, él también sabía inconscientemente que debía existir una chica tan apasionada como Cintia y tan exquisitamente reservada como Gracia. Ya veis que, a mi entender al menos, es poco brillante, a pesar de que se está inspirando en la química. Otro caso interesante es el de Camille Minichino. Es una escritora de novelas policíacas. Tiene una colección que le llama Los misterios de la tabla periódica, en que cada libro está dedicado a un elemento y hay un asesinato
en el que ese elemento tiene algo que ver. Yo he conseguido hacerme con el asesinato del nitrógeno, publicado en 2005, aunque su obra comprende todos estos elementos, al menos hasta hace un año así, no sé si han publicado alguna más de elementos. Tenéis también una antología, esa sí, muy recomendable. Esto no es más que un ensayo, no es literatura, pero es un ensayo sobre literatura, en el cual se hace referencia a muchísimas obras literarias en la cual aparecen los elementos. En inglés el título está muy bien encontrado, es Periodic Tales. Sabéis que tales son cuentos, pero table es tabla, ¿no? Juega con la dualidad tabla periódica, cuentos periódicos, que en su traducción al castellano, hecha por un profesor de biología de Barcelona, se ha perdido la gracia del título y se llama La tabla periódica, la curiosa historia de los elementos. En ciencia ficción hay un libro que se llama La tabla periódica de la ciencia ficción y no tiene el mismo enfoque que el libro que acabo de mencionar, sino que es el mismo autor que escribe un capítulo para cada elemento en el que hace un pequeño relatos cortos de ciencia ficción. Un relato bastante escondido, que fue publicado en una revista en 1957 de un escritor de ciencia ficción que se llamaba Beam Piper. El título es Omnilingual y se refiere a una expedición de arqueólogos que visitan Marte e intentan redescubrir una civilización perdida que hubo en Marte. Y entre las cosas que encuentran unos edificios que deducen que debía haber sido la universidad, y en una de las salas de ese edificio encuentran algo en un idioma que ellos no entienden, pero que por la colocación y por la forma en que están relacionados unos elementos y otros, deducen que es una tabla periódica. Y esa tabla periódica, en un idioma extraño, con unos símbolos extraños, es la que les permite, sabiendo cuáles son los elementos, reinterpretar la lengua de esos marcianos hipotéticos. Y aquí, claro, en este relato hay una frase que es definitiva, dice, no es solamente la tabla marciana de los elementos, es la tabla de los elementos, la única que hay, sea en chino, en japonés o en marciano o en catalán, hay una sola tabla periódica, son todos los elementos que componen el universo. Evidentemente no hay que olvidar otros autores, os estamos dando una pequeña muestra. La tabla periódica, curiosamente, es un poco como el Everest. ¿Por qué digo eso? Porque la gente, algunos alpinistas, cuando les preguntan por qué han subido al Everest o por qué han subido a una montaña de la Concagua o al K7, muy a menudo responden porque estaba allí, era un reto. Bueno, pues parece que la tabla periódica es un reto para muchos poetas, porque existen unos cuantos libros, más de lo que yo creo que imagináis, más de lo que yo imaginaba al menos, que son poesía dedicada a la tabla periódica. El primero del siglo XX es de un italiano, Alberto Cavaliere, se llama Química en verso, publicado en 1939. Química en verso, perdón, el subtítulo Rimas destiladas. Explica Cavaliere que suspendió la química inorgánica y que a la hora de estudiarla, para no volver a suspenderla y recordarla bien, se dedicó a ir repasando lo que estudiaba, escribiéndolo en verso. De manera que este libro explica toda la química inorgánica, de aquel momento al menos, en verso. Y es un libro divertido, está bien escrito, tiene su gracia y, evidentemente, química inorgánica, pues muchos de los versos son dedicados a elementos. Más reciente, 65, Vernon Newton, Los átomos de Adán, dándole vida a los elementos. Ya en este siglo XXI, Mario Marcus. Mario Marcus es un profesor de química chileno que está en una universidad alemana y en 2010 publicó este libro, Poemas químicos, un poema sobre cada elemento, que está publicado también simultáneamente en alemán. Madison Lee, norteamericana, a pesar del Lee, del apellido,
Ha escrito una colección de haikus. ¿Sabéis lo que son haikus? Aquellos poemas muy breves, típicos japoneses. Pues he escrito una colección de haikus dedicadas a todos uno a cada elemento, pero este está publicado solamente online. Aquí tenéis la dirección en la que podéis encontrarlos. Esto lo tenía hasta hace unos días en una transparencia, pero con los últimos años la eclosión que ha habido de libros sobre la tabla periódica ha tenido que ampliarlo a dos transparencias, porque hay este otro publicado en 2015 de Janet Kuipers. Janet Kuipers no es química, es periodista, pero quiso hacer un libro de poemas sobre la tabla periódica, también un poema para cada uno de los elementos. David Morfett, ese es un librito más pequeñito, no pretende mirar a todos los elementos, pero hay unos cuantos y tienen su gracia, lírica de la tabla periódica. Peter Davern, la tabla periódica de los poemas, viene a ser un poco lo mismo. En 2017, 2011, Mala Radhakrishnan, un libro que se llama Romances atómicos, danzas moleculares. Con ese título no lo parece, pero no es estrictamente poemas de los elementos, pero muchos de los poemas están dedicados a elementos. Por lo tanto, también lo podemos incorporar dentro de este paquete. Por ejemplo, la visión de este libro, que es más divertida, dirigida a alumnos de bachillerato que los otros libros, hay un poema que es los Kimi Premios, The Kimi Awards, y dice: bienvenidos todos a los Kimi Premios, un evento al que siempre esperamos con ilusión. Hoy es el día en que finalmente somos capaces de rendir honor a lo mejor de la tabla periódica. Y resulta que el primer premio se lo dan al francio, porque es el premio al elemento más voluminoso. Y, cuando van a entregar el premio, francio ha desaparecido, porque sabéis que es un elemento radioactivo que se desintegra muy rápidamente, con lo cual no le da tiempo a recoger su premio. Y así sigue con otros premios y con otros poemas. Vamos ahora más hacia atrás, porque esto no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI. Esto es siglo XIX. John Carrington Sellars escribió un libro que se llama Chemistianity, una apócope de química y cristianidad. Quimistianidad podría traducirse, al cual le llama un verso oratorial en medida poética de cada uno de los elementos químicos conocidos en el universo. Es un solo poema, en el cual aparecen todos los elementos, y es un poema largo hasta el punto de que es un libro per se. Entonces, estos son los elementos que menciona Sellars en ese poema. Fijaos que hay bastantes elementos de la tabla periódica, y de hecho menciona 62 elementos. En ese momento se conocían solo 63 elementos, es decir, solo le falta el terbio. Y además aparece por aquí una cosa rara, que es el didimio, que era un falso elemento, de hecho era una mezcla de dos lantánidos, pero que durante muchos años apareció en muchas tablas periódicas, y químicos serios todavía lo consideraban como un elemento hasta que se demostró que no era un elemento, que era una mezcla de dos. Una pequeña muestra de esos versos. El óxido de cobalto da colores brillantes, muy adecuados para pigmentos. En la confección de vidrio emplomado o de vidrieras, el óxido de cobalto da un color azul espléndido. Ya veis que yo al traducir he perdido la rima, pero es que no es que la haya perdido, es que no hay rima tampoco en el inglés. Normalmente siempre al traducir poesía uno de los problemas es cómo conseguir mantener la rima. También dice alguna cosa un poco curiosa, como que la oxidación del hierro es debida al ácido carbónico, no al oxígeno o al aire húmedo. Es decir, tenían bastante información de química, pero alguna no era del todo precisa. Bueno, vamos a los autores de cabecera, y yo creo que voy a tener que acortar un poco porque me estoy alargando mucho. ¿Cómo cuánto tiempo te parece que...? Tenemos hasta las 11:15. Hasta las... Una hora más. Bueno, pero hasta las 11:15 con tiempo para discusión, ¿no? Sí, pero continuación es el debate, ¿no? Bueno, pues
Bueno, cuando te parezca que ya hay bastante, o cuando os parezca que ya hay bastante, empezáis a levantar las manos y paramos. Autores de cabecera. Primo Levi. Bien, Primo Levi es, o era, un químico judío. Nació en Turín en 1941, en 1919. Estudió química en Turín, donde se licenció en 1941, pero ya bajo Mussolini los judíos no podían trabajar, no podían tener contratos de trabajo, y tuvo que trabajar de forma clandestina. Tuvo que trabajar de forma clandestina. En el 43 se unió a un grupo de partisanos, finalmente fue capturado por la milicia fascista y entregado a los alemanes. De manera que fue internado en un campo de concentración en Fossoli, cerca de Módena, y en el 44, en febrero del 44, fue trasladado a Auschwitz, donde se salvó posiblemente de ir al crematorio por ser químico. Lo emplearon haciéndole trabajar como químico. Lo más conocido de Primo Levi, al menos en el conjunto de la sociedad, son obras como Si esto es un hombre, Los hundidos y los salvados, La tregua, La llave estrella, Auschwitz, Ciudad tranquila. Son todo testimonios de los campos de concentración o del campo de concentración que él conoció y de los testimonios que pudo obtener en esos campos de concentración. Pero aparte de eso escribió bastante narrativa, sobre todo cuentos, colecciones de cuentos, y entre ellos hay que destacar el Sistema periódico, que es un libro que une cuentos e historias verídicas, y cada uno de esos capítulos está bajo la advocación de un elemento químico. Según él, cada uno de ellos era un ejemplo de química militante. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos leer en este libro dice: el Sistema periódico de Mendeleev era un poema más elevado y solemne que todos los poemas que nos hacían tragar en clase. Pensándolo bien, hasta rima tenía. ¿Alguien sabe por qué Primo Levi decía que tenía rima la tabla periódica? Si cada periodo, aquí no tenemos una tabla periódica para enseñar, si cada periodo de la tabla periódica lo consideramos un verso, ¿cómo acaba ese verso? Acaba en un gas noble. Y excepto el helio, ¿cómo son los gases nobles? Neón, argón, criptón, radón. Una rima consonante perfecta, no demasiado utilizada en poesía, porque repetir la misma terminación en 5 versos seguidos no suele estar bien visto. Pero a eso se refiere. Aquí tenéis, tenía el trozo de la tabla periódica aquí tenéis la colección de gases nobles, a la que se refería Primo Levi. También sobre el vocabulario químico, que hablamos antes, por ejemplo, de las metáforas o del uso de la química para expresar otras cosas. Primo Levi, ahora no va a funcionar esto. Perdón, ahora sí que lo he arreglado. Bueno. Bueno, ahora parece que me he quedado sin puntero por intentar hacer lo que invento. Bueno, seguiré sin puntero. Perdón, todavía estamos con Primo Levi. Decía Primo Levi: tengo que decir que mi química me ha provisto de un extenso surtido de metáforas. Me siento más rico que otros colegas escritores, porque para mí términos como claro, oscuro, pesado, ligero, azul, tienen una gama de significados más amplia y más concreta. Para mí el azul no es tan solo el del cielo, tengo 5 o 6 azules a mi disposición. También dice y usa metáforas como las personas
se encontraban y se agregaban como gotas de mercurio. No sé si los más jóvenes habéis tenido ocasión de jugar con mercurio. Cuando yo era jovencito era bastante común conseguirse unas gotas de mercurio de algún termómetro roto y jugar. Todos sabéis que cuando haces un poco de presión sobre una gota de mercurio se rompen varias gotas más y los acercáis, se juntan y forman una sola gota. Bueno, pues a eso se refiere cuando decía que las personas de una muchedumbre se encontraban y se agregaban como gotas de mercurio. Iban formando una gota única que era la masa. También dice, cada uno de ellos, hombre o mujer, llevaba a su espalda una historia diferente, pero candente y pesada como plomo fundido. Una imagen también muy, muy expresiva. Bien, el siguiente siguiente escritor de cabecera es Howard Phillips Lovecraft. Seguramente muchos conocéis obras suyas, las famosas son los mitos del Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft era un personaje un poco especial. Su obra está inspirado, o se inspira en algunos fragmentos al menos, por las figuras rudimentarias pero fascinantes de instrumentos científicos de las páginas finales del diccionario Webster's Unabridged. Y dice, inspirado por estas figuras, dice él, empecé a interesarme en la filosofía natural y en la química. Y pronto dispuse de un prometedor laboratorio en mi subterráneo y una colección de libros científicos sencillos en mi incipiente biblioteca. Además, también era muy aficionado a la astronomía, publicó diversos ensayos de astronomía que ahora se están publicados en una colección, en un libro. Pero veamos quién era este escritor. Nacido en Providence, Rhode Island, la costa este de Estados Unidos, fue un niño enfermizo, quedó huérfano a los 8 años. A los 12, yendo a la escuela, publica un diario de química que le llamaba The Scientific Gazette. Hacía 4 copias en papel carbón, no existían las fotocopias en aquel tiempo, y con esas 4 copias las distribuía entre sus compañeros para que se las pasaran y leyeran la gaceta científica que le publicaba. Más tarde publicó una columna de astronomía en un periódico local, el Providence Tribune, y la afición de la química le dejó una cicatriz en la palma de la mano derecha, causada por una quemadura con fósforo. Es decir, la química la vivió y hasta la sufrió, ¿no? Entre 1908 y el 23 se ganaba la vida a duras penas escribiendo relatos de terror para revistas de poca tirada, como Weird Tales. De hecho, fue un misántropo, una persona que tenía muy poca capacidad de relación con la gente y nunca en su vida llegó a publicar un libro. O sea, con lo famoso que es hoy en día, Lovecraft solo publicó narraciones en revistas mientras vivió. Y después de su muerte, sus amigos August Derleth y Donald Wandrei crearon la editorial Arkham House, que es la que publica su obra. Bien, pues de Lovecraft podemos decir que usa su conocimiento de la química para crear atmósferas misteriosas y tenebrosas, poniendo más énfasis en ruidos y olores que en los detalles del utillaje laboratorio o de las reacciones que tienen lugar en el laboratorio. Por ejemplo, podemos leer lo que desencadenó los rumores sobre su locura en aquel tiempo, eran los sonidos que se oían a todas horas salir del laboratorio que Ward tenía en la buhardilla, donde se encerraba casi siempre. Se oían cánticos, invocaciones, declamaciones temblorosas y trepidantes, y aunque esos sonidos se correspondían siempre a la voz de Ward, poseían una calidad y un timbre que lavan las venas de cualquiera. Esa es la técnica que utiliza Lovecraft. Usa sonidos, humos, luces para crear una atmósfera misteriosa. Y aquí parece que no ha pasado nada, pero ya nos ha introducido en una atmósfera que estamos ya un poco alertas ante lo que puede pasar. Dice, los olores que surgían ocasionalmente en el laboratorio eran también muy extraños. A veces eran tóxicos, pero a menudo eran aromáticos, de una calidad inquietante y esquiva. Todo esto está en el caso de Charles X. Ward, la tercera parte, que es A Search and an Evocation. Ya veis que utiliza también los gases tóxicos, gases aromáticos, para unirlo a los sonidos, creando esa atmósfera en un laboratorio. También es curioso la introducción que hace de una sustancia desconocida en los dueños de la Casa de las Brujas. Dice, el profesor Ellery encontró platino, hierro y teluro en aquella aleación extraña. Pero mezclados con ellos había por lo menos otros 3 elementos de peso atómico elevado, que la química era absolutamente incapaz de clasificar. No se correspondían con ningún elemento conocido
y ni siquiera encajaban en los huecos reservados en el sistema periódico para posibles nuevos elementos. Horror. Algo que ni siquiera encaja en la tabla periódica de Mendeleev. Ya nos introduce también en algo misterioso, a partir simplemente de mencionar 3 elementos conocidos y 3 que no son conocidos, ni siquiera se pueden identificar. De hecho, Lovecraft, entre los instrumentos que había adquirido para su laboratorio casero, tenía un espectroscopio y también un esfinteroscopio para detectar la radioactividad. De manera que eso nos permite entender la siguiente cita, que ante la imposibilidad de identificar una sustancia misteriosa que desprendía luz en la oscuridad, calentada con carbón, tratada con bórax, imposible de volatilizar incluso con un soplete oxídrico, la prueba final es la del espectroscopio. Y nos dice la narración, el color que vino del espacio, cuando calentada ante el espectroscopio, aquí aparece el espectroscopio que él conocía, había usado, desplegó bandas brillantes, diferentes a cualquier color del espectro normal, hubo comentarios entrecortados sobre nuevos elementos, extrañas propiedades ópticas y otras cosas que los confusos científicos dicen cuando se encuentran ante lo desconocido. Un tratamiento para mí genial de los científicos, de la química analítica, de la espectroscopía. Conclusión, aquella sustancia no era de este mundo, sino un trozo del gran exterior y, por tanto, dotado de propiedades exteriores que obedecen las leyes exteriores. Debe ser un poco la conclusión de este cuento, de esta sustancia misteriosa. Vamos con las cosmogonías. Una cosmogonía, de hecho, no es más que un relato mítico relativo a los orígenes del mundo, o bien, según el diccionario de la lengua, una teoría científica que trata del origen y la evolución del universo. Cosmogonías, aparte de las digamos, las culturas antiguas, tenemos, por ejemplo, en los poetas del Renacimiento francés, como Pierre Ronsard con sus himnos, 1555, Jacques Pelletier Dumans, El amor de los amores, también 1555, o Joseph Duchesne, El gran espejo del mundo. Duchesne, por ejemplo, escribe, por esta razón concluimos que una materia tal no se engendra ni se corrompe, así que es inmortal. No está haciendo referencia aquí más que a la ley de conservación de la materia, propuesta por Lomonosov y Antoine Lavoisier, siglo XVIII. Pero para mí destaca Jacques Delisle, que escribió un libro que se llama Los 3 reinos de la naturaleza, en 1808, que está subdividido en 8 apartados, en 8 secciones. Se dedican a la luz y el fuego, el aire, el agua, la tierra, el reino mineral, reino vegetal, reino animal y el hombre. Digamos que aquí todavía estamos usando los elementos de la cultura clásica, tierra, fuego, aire y agua. Y ese libro está anotado por un científico que es Georges Cuvier. En el canto 1, por ejemplo, nos dice, en las manos de un niño, una pompa de jabón precedió desde antiguo al prisma de Newton. Una cosa que da que pensar. Me parece un hallazgo precioso. O en el canto 5 dice, oh, qué bien sabe el tiempo en su marcha fecunda, bajo mil nuevos aspectos, reproducir el mundo. ¿Quién hubiera creído que un montón de sedimentos brillaría en cristales, luciría en diamantes? En total, en ese canto, Delisle cita 23 elementos de los 37 que se conocían cuando él escribió el libro. Aquí tenéis la lista, pero en fin, es una anécdota. También podemos ver que Delisle considera la creación como un proceso químico. Cuando nos dice, el obrero eterno, en un silencio profundo, compone lentamente y descompone todo. Él colorea, él destila, él une, él disuelve. Allí, diferentes en peso, en forma, en figura, en la dura espesura de su matriz oscura, se forman los metales que con esfuerzo se arrancan a las venas de la tierra, a las grietas del peñasco. Aquí, bueno, no lo he puesto, pero se está refiriendo, diferentes en peso, en forma y en figura, nos dice. De hecho, Lucrecio, cuando describía los átomos en De Rerum Natura, decía que los átomos tenían forma y que se diferenciaban unos de los otros por sus diferentes formas, que unos tenían forma de gancho, otros tenían forma de pico, etcétera, etcétera. Y esa teoría funcionó durante muchos siglos, de manera que Delisle todavía usa aquí esa idea de la figura que tienen los átomos.
pero además él sintetiza y analiza, compone y descompone, destila, disuelve, etc. O sea, realmente son metáforas de la química. El del platino, que es un metal contemporáneo suyo, fue descubierto por Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Santacilla en 1748, en su viaje a la América Meridional, viaje científico, en que explica en ese libro, se menciona por primera vez el platino, y dice: a la platina ni la calcinación la vence, ni hay arbitrio para extraer el metal que encierra, sino a expensas de mucho trabajo y costo. Y en 1808, un metal conocido desde hacía relativamente poco, Delisle dice: y este nuevo metal, el metal más pesado que largo tiempo a nuestra vida escondió natura, y de nuestras artes fecundas la riqueza futura. Raymond Queneau, 1903, francés, enciclopedista. A los 15 años leyó el primer volumen del diccionario Larousse de cabo a rabo. Y hay que ser un personaje particular para leerse de cabo a rabo un diccionario. Pero también hemos visto que Lovecraft también se aficionó a la química viendo las imágenes de un diccionario, el diccionario Webster's. Tuvo contacto con el movimiento surrealista, tuvo una gran pasión por la matemática y fue editor de la Enciclopedia de la Pléiade desde el 54. De manera que por sus manos, eso hay que tenerlo en cuenta, para entender la obra de Queneau, pasaron muchos libros como editor. Y además anotaba las lecturas que hacía. De manera que una persona en Francia se dedicó a hacer una tesis doctoral sobre la obra de Queneau, sobre las lecturas de Queneau, revisando esos cuadernos, de manera que hay un libro de 2 tomos, 2 volúmenes, que recoge ordenadamente, de forma cronológica, todas las obras que leyó Queneau, que son unas cuantas, y de algunas de las cuales hablaré en un momento. Fue fundador del colectivo Oulipo, el Ouvrages de Littérature Potentielle, con François Le Lyonnais, ingeniero químico y matemático. Escribió, por ejemplo, el prólogo de Bouvard y Pécuchet de Flaubert, en el cual, recordéis, ahí Bouvard y Pécuchet son 2 jubilados que quieren aprender ciencia y se interesan, entre otras cosas, en la química orgánica, pero las cosas no les funcionan muy bien. Bueno, pues el prólogo de ese libro de Flaubert, la edición de 1959, lo escribió Raymond Queneau, de manera que también se sabe que estaba muy familiarizado con esta obra, en la cual también aparece la ciencia. Y el mismo Queneau ha escrito que tenía una extrema curiosidad por las cosas del espíritu, y creo que en mi infancia abordé casi todas las ciencias. Química, entre paréntesis, me había hecho un laboratorio, otra vez el paralelismo con Lovecraft, curioso, física, medicina, etc. Una de las obras más conocidas de Queneau es Los ejercicios de estilo, que es una narración muy breve de una persona que está en un autobús y observa a una persona que baja y su abrigo, en fin, pequeños detalles, una narración que es de 2 páginas más o menos. Pero se repite 99 veces con 99 estilos diferentes. La otra es Sacidan en el metro. Es una novela divertida, un tono jocoso, que fue convertida en película por el director francés Louis Malle en 1960. Toda su obra, no solamente esta, está llena de juegos de palabras, escritura fonética, múltiples capas de argot, una naturaleza enormemente coloquial que le ha dado una gran popularidad. Por ejemplo, en cuanto a escritura fonética, aquí os cito algunas de las palabras que aparecen en sus novelas, en concreto en Saci dans le métro. El que sepa francés quizá puede ir sacando alguna idea de qué quieren decir estas palabras, pero por si no, os comento 2 o 3 de ellas. Aster. Aster es una contracción de à cette heure, en este momento. Y él lo condensa todo en una sola palabra, aster. Pero fonéticamente suena perfectamente, es decir, se entiende perfectamente lo que quiere decir. Es un juego con las palabras muy interesante. Je suis, yo soy, je suis. Faut se méfier, hay que desconfiar. Peut-être, por ejemplo. Aquí ya que no tengo láser, usaré el dedo. Peut-être, puede ser, tal vez, etcétera.
quizá la que más palabras condensa o la que mejor condensa palabras es la que tengo marcada en rojo al final, ce que tu as dit à l'heure. Ce que tu as dit à l'heure. Aquello que acabas de decir. Todo eso condensado en una sola palabra que fonéticamente es casi perfecto y permite reconocer claramente lo que está diciendo con una sola palabra en lugar de con 4 palabras. Bien, aquí tengo la descomposición, por si a alguien le interesa. También, por su interés en la matemática, vale la pena mencionar que hizo lo que se puede llamar poesía combinatoria. Oye, aquí me ha salido una cita que ya era de antes, ¿no? Lo siento. Que es esta obra que se llama 100.000 millones de poemas, no sé si miliar está bien traducido como millones, pero es un libro en el que tiene una serie de sonetos, pero cada página del libro está cortada de manera que cada uno de los versos se puede pasar sin pasar los otros. Y vemos la línea correspondiente del soneto siguiente. Es decir, que podemos combinar el primer verso de un soneto con el segundo de cualquier otro soneto, con el tercero de cualquier otro, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tenemos 14 versos en 10 páginas. Por lo tanto, hay 10 elevado a la 14 poemas. Él mismo explicaba que calculando 45 segundos para leer un soneto y 15 segundos para cambiar las tiras, a 8 horas al día, 200 días al año, tendríamos para más de 1 millón de siglos de lectura. Y leyendo todo el día, los 365 días del año, para 190.000 y pico años. Perdón, 190 millones de años, sin tener en cuenta años bisiestos y otros pequeños detalles. De manera que esa es la mezcla de matemática y combinatoria en este caso y poesía de Queneau. Interesante también, desde el punto de vista de un químico, una premonición que aparece en una de sus novelas, Los niños del limón. Dice, Daniel, con ayuda ferviente de Noemí, buscaba un nuevo elemento que debía llamarse el Danielio, omito lo demás, pero Noemí, que la ayudaba, rompió en llanto y la sustancia por descubrir fue finalmente bautizada Danoemio, de Daniel y Noemí, el elemento de Daniel y Noemí. Bien, si ahondamos un poquito más en esta frase, o en estas frases, él dice luego que el peso atómico del danoemio no sería seguramente inferior al del uranio y se acercaría a los 250. Bien, pues ahora ya. Bien, vamos con el dedo. Haciendo un poquito de historia, el californio, el peso atómico 251, se obtuvo por primera vez en 1950 en Berkeley, bombardeando curio con partículas alfa. Fijaos que eso está escrito en el 38. El californio, un peso atómico 251, se acercaría a los 250, que no es inferior al del uranio, se descubre un elemento. Claro que en aquel momento ya era clara la conciencia de que había elementos por descubrir y de qué posiciones debían ocupar en la tabla periódica. Quizá eso no tiene tanto mérito, pero sí tiene gracia ver cómo podemos relacionar el descubrimiento del californio con ese párrafo del libro del libro de Queneau. Bueno, ahí lo veis en la tabla periódica. Seguimos. Es muy recomendable el canto del estireno. Es que el estireno es una sustancia química orgánica, es un fenilo, un anillo de benceno con un grupo vinilo, que es un carbono, doble enlace, otro carbono. Bueno, pues el estireno sirve para hacer el poliestireno. Y todos hemos tocado y tenemos a lo mejor en casa cosas que están hechas de poliestireno expandido. Bien, pues Queneau hace el texto para una película de Alain Resnais, gran director de cine francés, en 1958, un encargo de la compañía química Pechiney, al cual el canto de sireno recuerda al canto de sirena, el nombre tiene evocaciones, y utiliza alejandrinos
en los cuales evoca las canciones de gesta. La información de Queneau para hacer este canto del estireno la obtuvo de folletos de la propia empresa, pero también leyéndose el libro de Henry Guibelot, El estireno y sus polímeros, en francés, de 1956, La era de las materias plásticas de Maurice Fournier, de 1955. La película está hecha en 1958, es decir, lo último que se sabía sobre el estireno y los plásticos. Aquí tenéis la portada de uno de esos libros. En él aparecen juegos de palabras, referencias literarias. Por ejemplo, empieza diciendo, «Oh tiempo, suspende tu vol», vol en francés, como en castellano, vol un cuenco, ¿no? Pero también, si le cambiamos la B por una V, es vuelo. «Oh tiempo, suspende tu vol, oh materia plástica, ¿de dónde vienes, quién eres y cómo se explican tus raras cualidades? Así, ¿de qué estás hecho? ¿Cuál es tu origen?». Bueno, pues aquí lo que está haciendo Queneau es referir a un famoso poema muy conocido por los franceses de Alphonse de Lamartine, poeta del siglo XIX, que dice, «Oh tiempo, suspende tu vuelo, y vosotras, horas propicias, suspended vuestro curso, dejadnos saborear las rápidas delicias de los más bellos días nuestros». Está haciendo claramente una alusión literaria cuando está hablando de las materias plásticas y los boles de plástico. La química silábica, y con esto voy a acabar con que no, porque si no ya me vais a tirar huevos. Los juegos de palabras mediante división y usaposición de sílabas que aparecen en los sueños, según Freud, constituyen una verdadera química silábica. Pues bien, eso es en el fondo lo que hace Queneau. Reacciones, lo que en química llamamos reacciones de asociación, por ejemplo, carbono más oxígeno, quemar carbón. Él, en lugar de hacer carbono más oxígeno para dar CO2, usa el lenguaje y dice anal más cólico y lo hace analcohólico. Analcoolique, en francés. De manera que, en lugar de usar abstemio, usa una palabra que al mismo tiempo habla de cólico, habla de algo anal, de algo alcohólico, y una palabra con una polisemia bastante notable. Cuando dice, por ejemplo, iodoformodorante, que yo traduzco por iodoformoloroso, pues junta iodoformo y odorante, oloroso, para formar la palabra. Es decir, es una reacción de asociación. Reacciones de disociación al revés. El carbonato cálcico, la cal, cuando se calienta, pues da óxido de calcio y desprende CO2. Pues con las palabras lo que hace que no es líquen, lo descompone y lo convierte en lit de chien, cama de perro. En lugar de decir líquen, o líquen en francés, dice lit de chien. En lugar de decir hidrogenando, dice la hidra irritante. Descompone hidrogenando en hidra irritante. Y así sucesivamente. Reacciones de metátesis, reacciones de adición oxidante, como preresgumpontodio, mi traducción, que es a la palabra de remempondadit, es decir, preguntó y respondió al mismo tiempo. Aquí intercala sílabas de una palabra con sílabas de la otra, es una reacción un poco más compleja. Bien, de lo que sí quiero llamar la atención es de la pequeña cosmogonía portable, o portátil de Queneau, una obra de 1950 que es desgraciadamente poco conocida. No sé, igual es una opinión mía, pero debe serlo porque no existe ninguna traducción de este libro ni en inglés, ni en español, ni en catalán, ni en valencià, evidentment. Pero para mí es una obra que es de lectura recomendable a cualquiera que sepa un poquito de francés. Según él mismo Queneau, esta obra es ciencia vista como un tema poético, no es un poema didáctico, no es como aquel italiano que veíamos que hablaba de la química inversi, que explicaba la química con versos, sino que él asume que el lenguaje científico tiene
también dignidad poética, igual que lo tiene el resto del lenguaje, que no hay por qué excluir términos científicos de la literatura y en particular de la poesía. Dice, y su prologuista dice, es un intento de conceder plena ciudadanía poética a todas las palabras. Bien, la estructura no vale la pena entretenerse en ella, sí, solamente así un flash, a ver las fuentes químicas que usó, que no para escribir este libro, evidentemente no habla solamente de química, es una pequeña cosmogonía, como decíamos, habla también de biología y además habla del desarrollo, quizá vale la pena volver atrás, porque habla no solamente de la aparición de la vida en la Tierra, sino que habla del primer animal volador, la primera máquina reflex, la primera calculadora, el primer ordenador digital. Para él la cosmología va desde el átomo primitivo, que era una teoría en boga en aquellos tiempos que viene a ser el preludio de la teoría del Big Bang. Y bueno, pues estas son todas las fuentes que leyó, antes de escribir esta cosmogonía. Aquí tenéis las fechas de lectura, veis que todos son claramente anteriores a la fecha de publicación de la pequeña cosmogonía. Aquí hay algunos de esos libros y algunos pequeños extractos. Creo que vale la pena por lo menos haber oído un pequeño extracto de este libro. No sé si tengo la traducción. Sí. Si alguien prefiere leerlo en francés, os dejo la traducción francesa, y en castellano diríamos, hablamos del azulete y las margaritas. Entonces, ¿por qué no de la pegmenta? ¿Por qué? Hablamos de la frente, los ojos, la nariz, la boca. Entonces, ¿por qué no de los cromosomas? ¿Por qué? Yo veo aquí una referencia muy clara, un homenaje a Marie Curie. La pegmenta, recordáis que es el mineral del cual Marie Curie extrajo el radio. Por lo tanto, no solamente aparece la pegmenta aquí como un mineral, sino que aparece un velado homenaje a Marie Curie. Eso son el azulete y la margarita, y esta es Marie Curie. Podemos seguir. Aquí hay una cita también a Lucrecio, de Rerum Natura, por la forma de los átomos. Y hay muchos más detalles interesantes, pero no nos da tiempo a entretenernos en ellos. En resumen, en esta tabla periódica, todos los elementos que están en rojo aparecen citados en la pequeña cosmogonía portátil. Y citados no solamente con el nombre, sino citados con sus propiedades poetizadas, reinterpretadas, etc. Del litio, por ejemplo, dice, de la piedra el nombre más ligero que el agua, preparado por D'Agustín para la salud de la mente. Fijaos que es típico de que no usar puntuación, signo de puntuación, con lo cual uno adapta el ritmo a su manera de leer, las comas las pone uno mentalmente. Bueno, pues ¿qué dice aquí cuando se refiere al litio, hablando de la piedra, el nombre más ligero que el agua, preparado por D'Agustín para la salud de la mente? Primero, más ligero que el agua. El litio tiene un peso atómico de 6,9, mientras que el agua tiene un peso molecular de 18,0. Es evidente que el litio es más ligero que el agua. La salud de la mente. Sabemos que el litio se utiliza para el desorden bipolar. Hay canciones, por ejemplo, de Leonard Cohen o de Kurt Cobain dedicadas al litio, porque ambos en algún momento tuvieron un tratamiento de la depresión mediante carbonato de litio, que son esas pastillas que veis aquí, que pude comprar en una farmacia. De manera que el litio sirve para la salud de la mente. Preparado por D'Agustín. Aquí hay una versión dual. Por una parte, puede referirse a la teoría de la tristicia de San Agustín, de hecho es la depresión, o a las litines del doctor Gustin. Gustin. Las litines, en un tiempo, se usaban para hacer el agua efervescente. El mismo carbonato de litio, que al disolverse, pues el carbonato desprende CO2 y da burbujitas. Y se vendían en las farmacias. Y una de las más famosas eran las litines del doctor Gustin. Aquí las tenéis, por ejemplo, vendidas aquí en España, aguas de mesa, etc. Para la higiene en la familia sirven. Si leéis con calma ese anuncio de aquel tiempo, dice, son buenas para el riñón, el hígado, la vejiga, en fin, era un cúralo todo, era una panacea. Para evitar las dolencias, esto está en portugués, quiere decir que se vendía también en Portugal,
dolencias de riñones, cálculos, reumatismo, dolencias del hígado y la vejiga. Aquí, en las litines Serra, esta foto está hecha hace pocos años en una farmacia de Zaragoza, o sea que todavía se deben usar las litines. Y el litio se usaba en el 7-Up, la famosa bebida refrescante. Ahora no lo ponen en las botellas, a no ser que haya que mirar el detalle pequeñito, pero un tiempo lo ponían con letras grandes. Soda o refresco de limón litiado, porque el litio tenía un prestigio. E incluso decían que era bueno para los más jóvenes de la familia, en los anuncios. Bien, Pablo Neruda también, en su canto general, hace alusión a la riqueza de Latinoamérica, a los minerales. Allí aparecen muchas cosas interesantes que, lamentándolo, me las voy a saltar para no excederme en el tiempo. De manera que, si juntamos Primo Levi, Lovecraft, Queneau y Pablo Neruda, tenemos en esta tabla periódica que quedan relativamente pocos elementos por cubrir. Entre ellos dos, perdón, entre los cuatro, han cubierto toda esta serie de elementos de la tabla periódica. Y quiero acabar con Isa Trolek, pero antes, bueno, sí, vamos a hacerlo en orden inverso. Lo que os decía del lenguaje elemental es un artículo que publiqué hace un par de años en la revista Archiletras. Por si alguien no lo puede localizar, les pongo aquí mi mail, me enviáis un mail, os lo enviaré con mucho gusto en PDF, donde propongo ese lenguaje elemental. Por ejemplo, hay 28 palabras en nuestra lengua que se pueden escribir como un símbolo de un elemento químico. Cada uno de esos elementos químicos es además una palabra de nuestra lengua. Igual que tenemos palabras bifrontes, son aquellas que significan cosas diferentes leídas al derecho o al revés. Por ejemplo, animal o lámina, cosas diferentes. Pues bifrontes elementales serían aquellas palabras en que, puestas al derecho o al revés, leídas al derecho o al revés, significan cosas diferentes. Para hacerlo más sencillo, simplemente los símbolos son bifrontes, el actinio y el calcio, la plata y el galio, el argón y el radon, el indio y el níquel, etc. O, si vamos a los palíndromos, lo contrario, un palíndromo, sabéis, es aquella palabra que se lee igual al derecho que al revés. Por ejemplo, anilina o la frase aman a Panamá, homenaje a mi patria de origen. Y podemos hacer también palíndromos elementales, que son aquellas palabras que se leen igual al derecho que al revés, símbolo a símbolo, no letra a letra, sino símbolo a símbolo. Por ejemplo, canica. Una canica es calcio, níquel, calcio. Si lo leemos al revés, calcio, níquel, calcio. Y, por último, aquí os pongo un reto, que es descomponer esta palabra supercalifragilístico en solamente elementos. Y, dicho eso, me quiero despedir con esta cita de Isa Trolek, del cual también podría hablar un poco más, porque también tiene bastante relación su obra con la química. En Plou a la mar, en 1995, os lo traduzco al castellano simultáneamente, lo podéis leer en Valencia como está escrito. Ahora les vuelvo a decir yo, responsable de Cultura, Ciencia, Investigación y Educación, no es referencia a la vicerrectora que estaba aquí, no, perdón, que los gobiernos anteriores han dejado de la mano de Dios no solo los instrumentos musicales del conservatorio, sino las herramientas de trabajo de los laboratorios. Los gobiernos anteriores olvidaron los instrumentos de viento, olvidaron los de cuerda. Los gobiernos anteriores olvidaron el fagot. Los gobiernos anteriores olvidaron también la pipeta y el matraz. Este gobierno, representativo de la voluntad del pueblo, no dejará de lado a los conservatorios, no dejará de lado a los laboratorios. Este gobierno, al cual represento, no se olvidará de un piano, de un tambor. Este gobierno, representante del pueblo, no se olvidará de la pipeta y del matraz. Me parece un excelente programa de cultura global, científica y humanística. Recuerdo que Isa Trolek era el nom de plume, el seudónimo de Joan Baptista Mengual Llull, un escritor que fue bastante popular. Sus primeras novelas, Ramona Rosbif y Marica Túfols, a mí me encantaron y a partir de ahí pues, seguí leyendo la obra de Isa Trolek y que desgraciadamente murió muy joven. Y con esto
espero que tengamos suficiente tiempo para poder debatir lo que queráis. Casi, me lo como. Y aquí tenéis el libro que se ha mencionado antes también, está ahora en edición en castellano, si alguien lo prefiere. Y ahí están estas historias que he contado y otras más, otras cuantas más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago, por esta impresionante charla donde relacionas la química con la literatura. Entonces vamos a pasar al debate, pero antes de nada yo quería preguntarte, ¿cuál es tu pasión? ¿La química, la literatura, las dos? ¿Cómo ha surgido lo de relacionar la química con las obras literarias? ¿De dónde surgió tu interés? Igual que hemos visto a muchos autores que eran literatos, pero tenían un montón de interés en la química, incluso se hacían sus laboratorios en el subterráneo, como decían, o se compraban sus propios instrumentos o se los iban creando por ese, aunque eran literatos, tenían esa ambición científica. En tu caso, ¿qué empezó primero, la química o la literatura? Bueno, yo diría que tuve la suerte de hacer un bachillerato de ciencias y letras, de manera que creo que tuve una formación razonable en literatura y en lengua. Me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho la lengua, siempre me ha gustado. Y posiblemente si no hubiera elegido la química, porque tuve un profesor muy bueno, con el cual aprendí mucha química, pues posiblemente hubiera elegido hacer letras y tal vez literatura. Pero luego, pues al hacer química siempre he continuado con mucha afición a la lectura. Y durante muchos años he leído obras de todo tipo, básicamente novela, poesía también me gusta, pero sin esta perspectiva que os he mostrado ahora. Esto salió hace, no sé, quizá 20 años, cuando empecé a darme cuenta de que allí había un filón, de que había una conexión entre mis dos yos, entre nuestros las dos culturas que decía Snow, ¿no? Y bueno, pues a partir de allí fui tomando notas, apuntando cosas, y ahora pues cada vez que leo un libro, que a veces compro un libro porque sé que habla de temas que tienen que ver con la química, pero a veces simplemente porque es un autor que creo que es un buen escritor y me interesa, y luego sobre la marcha pues encuentras que sí, que también hay referencias a la química. De manera que con eso, pues al cabo de los años, cuando ya encuentras un pequeño hilo, pues estiras de él y consigues sacar más cosas, y es un trabajo de años, en plan hobby, pero aprovechando... ¿De cuántos años? Pues ahora no te lo sabría decir, pero yo creo que deben ser unos 20, 25 años, no más. ¿Y todos estos libros los has leído enteros o has ido buscando referencias? Todos no. Sí, porque la cantidad he de ser honesto. Que has puesto es muchos, impresionante. muchos. Es impresionante. De algunos que encuentro menos interesante, pues leo a lo mejor un capítulo o ojeo un poco para ver cuál es el tratamiento que le dan, por ejemplo, a estos de poesía. Claro, todos los libros de poesía que hay de la tabla periódica, si te los lees todos, puedes acabar en el manicomio, ¿no? Es monotemático, quieras que no. Pero ahora se me ha ido el santo al cielo. Te preguntaré si te los habías leído todos los libros, no. todas las... Pero en general siempre que cojo un libro lo leo hasta el final. Procuro esforzarme siempre, aunque un libro no me traiga demasiado, pero hasta el final. Pero luego otras cosas han sido el ver una referencia en que de un autor se citaba algo que tenía que ver con la química. Entonces, ir a la biblioteca a buscar el libro, averiguar de dónde salía exactamente, porque, sobre todo, y esa es la parte científica mía, creo, me gusta tener las cosas bien documentadas. Es decir, saber, cuando cito a un autor, saber que sé de dónde lo cito, que si puedo citar la versión original, en el idioma original, si lo cito traducido al catalán o al castellano, saber de quién es la traducción y quién es el traductor o cuál es la versión que estoy tomando, etcétera, ¿no? Pero bueno, leer ocupa muchas horas y hacer ciencia también. Entonces, hacerlo compatible es una tensión muy fuerte y se lleva porque disfrutas con las dos cosas, pero
no se puede leer todo. La cuestión es disfrutar con lo que haces, ¿no? Claro, por supuesto, el espíritu lúdico. No, y quería resaltar eso que acabas de decir, de ir a la biblioteca a buscar, que todo eso, esta gente de la que tú has estado hablando, se informaban a base de hemerotecas. Por ejemplo, está uno de ellos había leído el diccionario Bester, el otro el Larousse, las páginas finales, era lo que le llamaban la atención. Entonces, eso también es de resaltar de este tipo de gente que no tenían el acceso a la información que tenemos nosotros ahora mismo, que es inmediato. Es decir, queremos información sobre algo, lo tenemos. No, eso lleva un proceso de tiempo y de también intentar buscar las fuentes que no siempre estaban accesibles para todo el mundo. Sí, pero aún así, no todos los libros están en Internet. Y yo he aprovechado viajes a Boston o a Cornell para pasarme horas en una biblioteca buscando los originales en inglés, que aquí no tenía a mano. También compro mucho por libros de segunda mano por Internet, para poderme leer la obra original o tenerla a mano, por lo menos. La tabla periódica de Primo Levi tengo 3 versiones. Tengo la versión italiana, la castellana y la catalana. No, la castellana y la inglesa. En catalán no sé si me parece que está publicado en catalán. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad o simplemente algún comentario, porque es tiempo de debate, que es lo más enriquecedor de este curso, espero. Tenemos el micrófono por ahí. ¿Alguien que quiera romper el hielo? Bueno, te felicito por la... ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. No, que te felicito por la charla, que es muy interesante. Yo simplemente es una curiosidad. Estamos hablando de química. Me imagino que la cantidad de novelas, sobre todo de asesinatos, etcétera, etcétera, que todos los venenos y los fármacos para asesinar será otro tema interesante dentro de todo, de la utilización de los compuestos químicos como venenos y toxinas, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las novelas de intriga. No sé si ese tema lo has tratado o hay algo de referencia. Sí, el caso quizás más significativo es el de Sherlock Holmes, que es violinista y químico, que también me gusta, el que tiene las dos vertientes. Y aparecen muchas cosas que hace en el laboratorio. Pero en general, sí, siempre que hay venenos por en medio, hay química. Y hay incluso un libro sobre la química de Sherlock Holmes, que analiza todos los venenos y las cosas que aparecen en las novelas de Sherlock Holmes. Adela Muñoz Páez, una profesora de la Universidad de Sevilla, ha publicado un libro sobre los venenos, que también tiene mucha información relevante al respecto. También podríamos, en este terreno, ir a la ópera. También hay venenos en la ópera que también son, al final, compuestos químicos. Mira. Hola, sí, se escucha. Bueno, mi pregunta era si había encontrado algún libro infantil sobre química, sobre ciencia en general, porque yo creo que al final los futuros científicos van a ser los niños que se interesen por la ciencia y, bueno, no encuentro tantos cuentos que sean, pues, que hagan referencia a este tipo de cosas. Bueno, hay algunas obras infantiles que son biografías, por ejemplo, de Hipatia de Alejandría, de Marie Curie. Eso sí, tengo una sobrina nieta que es muy aficionada a la ciencia, tiene 8 años y es un crack. Y lee libros de estos y le encantan. Pero yo no tengo mucha más información. Sé, por ejemplo, una de estas colecciones, hay libros de Pilar Gil, que es una bibliotecaria de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, que es original de Barcelona, ella es química, y escribe biografías de científicas hechas para niños.
Y seguramente va a haber más. Esto es un terreno que yo he explorado prácticamente nada, o sea que si te gusta, ánimo y adelante. Muchas gracias. Y también gracias por descubrir tantos autores. No sabía de Primo Levi y seguramente le echaré un ojo. Bueno, yo quería, mientras que la gente se va animando, quería también plantearte alguna cosa, sobre todo que me ha llamado la atención, por ejemplo, bueno, ya en 1643 se hablaba de química en lugar de alquimia, o sea, eso ya me ha sorprendido porque yo pensaba que ahí en aquel momento eran alquimistas la mayoría, ¿no? Eso me ha sorprendido, pero luego lo que sí que me ha llamado mucho la atención es algunos de estos autores que hacen referencia a su profesor, como el que le ha introducido en ese interés por la química o por la ciencia en general. Como por ejemplo nos acabas de comentar que a ti te gustaban las dos cosas, ¿no? Bachillerato mixto de ciencias y letras, y al final fue un profesor el que te decantó irte más hacia a la parte de las ciencias, ¿no? Entonces el papel que juegan los profesores y sobre todo al hilo de lo que ha preguntado este asistente, que interesado en libros para niños. Entonces ha habido una frase también de Goethe que decía, le haremos ver diversos experimentos que son muy entretenidos y dan una idea mejor que las palabras. Experimentos entretenidos y dan idea mejor que las palabras. Luego, Pío Baroja, por ejemplo, habla de su profesor Ramón Torres Muñoz de Luna, Josep Pla habla del profesor Lozano, y dice que utilizaba no solo la pizarra, sino que hacía demostraciones científicas. Entonces, esta gente ya estaba apuntando a que a las metodologías que se intentan hacer en el aula ahora mismo, que es, en vez de dar conceptos teóricos y dejarse la aplicación como una mera descripción, no, empieza a hacer el experimento en el aula para intentar atraer la atención del público, que puede ser niños, puede ser a nivel de la ESO, a nivel de bachiller. Entonces, al final, todo tiene que ser más práctico y más divertido. Incluso en esta gente que eran literatos ya apuntaban a ello. Es decir, no tengo que ser científico para interesarme por la ciencia. Me puede gustar la ciencia, pero me la tienen que mostrar de una manera divertida, ¿no? Entonces, me ha sorprendido que todos ellos ya muestren las tendencias actuales que tenemos en docencia, que es directamente hacer eso, es decir, presentar la ciencia de una forma divertida, y que sean precisamente personas que no son científicas las que apuntan a ello, porque son personas que necesitan que les despierten ese interés, y por eso nosotros debemos plantearnos despertar el interés en la gente en general, en los niños, para despertar vocaciones científicas, empezando por ellos y luego en los institutos. Incluso ha habido otro por ahí que hablaba de la tabla periódica, Primo Levi. Dice, el sistema periódico de Mendeleev era un poema más elevado y solemne que todos los poemas que nos hacían tragar en clase. O sea, lo de tragar en clase ya lo apunta, ¿no? Pensándolo bien, hasta tenía rima. Es decir, si tú se lo presentas de una manera divertida, igual ya eso no es una cosa que me tengo que tragar en clase de manera obligatoria, sino que empiezo a tener el interés y la curiosidad. Bueno, ¿puedo hacer Sí, claro, si yo simplemente apunto ideas para Sí. que no soy la que tiene que hablar, sino... No, yo precisamente soy uno de los que estabas hablando, es decir, yo no soy científico, soy un hombre de la calle. En realidad lo que pasa es que soy astrónomo aficionado. Y mi pregunta va porque no he oído hablar nada de la procedencia de todos los elementos químicos. Todos los elementos químicos salen de la necrosíntesis estelar y de las explosiones de supernova. Y hay montones de literaturas, desde Carl Sagan a Hawkins y montones de gente, en la que ahí está el nacimiento de cualquier elemento químico. Por eso quería preguntarte si también has visto o has relacionado alguno de estos textos, vamos. Bueno,
lo que tengo yo más presente son referencias al descubrimiento de elementos por espectroscopía, por ejemplo el helio en el Sol, ¿no? Y hay un cuento de Italo Calvino que se llama ¿Cuánto apostamos?, en el que dos seres están en el espacio interestelar viendo nacer, cómo nace ahora recuerdo, déjame a ver si encuentro, creo que tengo aquí la transparencia correspondiente. Sí. Exacto, habla de una estrella supernova, de la cual van saliendo elementos, y ellos están mirando allí y van apostando a ver cuál será el siguiente elemento que saldrá. Y literalmente dice, ahora saldrá un isótopo del bismuto, dije rápidamente, observando cómo salían crepitando los elementos recién nacidos del crisol de una estrella supernova. Apostemos. Y luego dice, nada de eso, era un átomo de polonio en perfecto estado. Si miras la tabla periódica, verás que el bismuto y el polonio están justo uno al lado del otro. Es decir, que es aquella persona que ha perdido la lotería por una cifra solamente, que no ha sacado el gordo de la lotería, se ha equivocado un número. En lugar del bismuto era el polonio. Y hace referencia a eso que preguntabas. Pero no tengo mucha más información en este momento todavía. Gracias por apuntarlo. A mí me surgen muchas ideas, por ejemplo, si tuviera que plantear un curso transversal con esta charla que nos has dado de química y literatura, plantear un montón de proyectos para chicos y chicas en los institutos donde se les pueda dar un texto de estos literarios con alusiones a la química o a la ciencia en general y a partir de ahí, pues, si hablan del polonio, si hablan del radio, si hablan de estas alusiones, hacerlas a la tabla periódica y de ahí ver el origen, quién lo descubrió, incluso por qué se le dio el nombre a ese elemento. De hecho, me ha llamado también mucho la atención en Les Enfants du Limon, cuando nombran los elementos, ¿no? Incluso la pelea que hay entre Daniel y Noemi, Daniel que quería llamarle Danielio al elemento y Noemi que rompió en llanto, ¿no? Y al final se llamó Danoemio, porque como entre los dos, ¿no? Acordaron que el nombre del elemento químico nuevo iba a ser una combinación de los nombres de ellos dos, de los descubridores. Entonces eso también tiene muchas implicaciones de luego cómo se fueron nombrando los elementos de la tabla periódica al principio, por ejemplo, el californio, el instenio, el curchatobio, ¿no? Que se iban dando nombres según el descubridor. Y también yo veo más allá, ¿no? Muchas más implicaciones también de luego las peleas que ha habido entre grupos de científicos que han descubierto algo, no solamente elementos de la tabla periódica, sino descubrimientos en general, que muchas veces se ha descubierto por un grupo en un laboratorio, otro grupo en otro laboratorio. Ha habido las disputas aquí de quién ha sido el primer descubridor, o incluso tiene más implicaciones entre Daniel y Noemi, ¿no? Lo descubren los dos, pero Daniel quería poner el nombre de Danielio, o sea, uno de ellos se impone, soy yo, y como que deja de lado la colaboración del equipo, ¿no? Entonces veo que hay, incluso en la literatura, si lo quieres buscar, hay muchas implicaciones de cosas que nos están pasando ahora mismo. Es decir, se ha dado muchos casos durante la historia de la ciencia en que ha sido una persona de un equipo de investigación la que se ha llevado el renombre de un descubrimiento, olvidando al resto del equipo, que en ocasiones eran mujeres y en ocasiones eran simplemente los ayudantes de laboratorio, o sea, lo que ahora mismo serían los becarios, ¿no? Entonces, incluso en la literatura ya estamos viendo, si vas desgranando las frases,
muchas implicaciones, muchos guiños a cosas que ocurrían entonces y que incluso siguen ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da idea de para hacer un proyecto en un instituto, por ejemplo, darle esta frase o este párrafo, ¿qué es lo que significa todo eso? ¿A ti qué te sugiere? ¿Qué puedes encontrar, ejemplos que encuentras en la actualidad? ¿Eso se ha mejorado o no se ha mejorado a lo largo de la historia y de la sociedad, ¿no? O sea, que veo un trabajo súper interesante la relación de la química o de la ciencia en general con la literatura. Igual que seguro que hay muchas alusiones a la química y la ciencia en la música o en el arte, en la pintura. Entonces, al final todo está relacionado y es hacia lo que vamos ahora, ¿no? Hacia proyectos transversales que toquen todas las ramas y sobre todo que despierten el interés de la gente, que es lo que es la divulgación, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere opinar sobre ello, no hace falta hacer preguntas, se puede opinar o dar no sé, o hacer sugerencias o por ahí creo que hay críticas. Sí. O críticas también, claro. Me gustaría leer porque se está retransmitiendo en streaming y sí que hay gente que está haciendo, que está escribiendo comentarios. Entonces, son simplemente comentarios que han ido haciendo a lo largo de la charla. Si os parece, los voy leyendo también, claro, y así sí, la gente que está en streaming puede participar también. Claro. Ignacio dice que le ha parecido la charla muy interesante, que gracias por la visión literaria de la química, que nos ha abierto el horizonte a otros autores. Y Alexandra acaba de escribir que en Instagram existen perfiles para jóvenes, por ejemplo, Química Anime. Y bueno, si alguien desde que está en el streaming le apetece, se anima a escribir y hacer algún comentario más, pues que los leeremos desde aquí también. Os veo a todos muy callados, ahí muy atentos. No sé si es que nos gusta o que sois muy tímidos, pero creo que tímidos no tenéis mucho. Bueno, por ahí se levanta una mano. Yo a Marta la conozco, que es profesora de matemáticas y además vecina y amiga mía, y seguro que tiene mucho que contarnos desde su propia experiencia. Yo simplemente digo que la necesidad de la divulgación y de eso es que estamos aquí sorprendidos porque en libros, ¿no? Salen palabras que hacen alusión a una cosa que está ahí, que es cotidiana. Entonces, pues a lo mejor deberíamos plantearnos que también todos nosotros deberíamos utilizar palabras que hacen alusión a cosas y términos científicos que deberíamos conocer o deberíamos hacer porque los niños conozcan o nuestro entorno conozca, que a lo mejor pues nadie dice, pásame la bandeja de estaño, pásame la bandeja gris, pues es de estaño, o a la hora de comer, tienes que comerte el segundo plato, pues tienes que ingerir proteínas, que si a lo mejor hiciésemos ese esfuerzo en llamar a las cosas por su nombre, dejaríamos de pensar que la ciencia es una parte que ocupa solo una parte de la sociedad y de hecho estamos aquí hablando de que hay libros en los cuales salen palabras que hacen alusión a cosas que están ahí dentro de cada una de las cosas que forman parte de lo que tenemos alrededor, porque la tabla periódica es todo lo que forma parte de todo nuestro entorno. Entonces, deja constancia esta charla de la necesidad, ¿no?, de divulgar para que esto no sea, nadie decimos es que han hablado de sillones, es que han hablado del litio, pues entonces pues bueno, simplemente que igual también tenemos que hacer un esfuerzo pues todos, ¿no?, como docentes o como padres de hablar de las cosas, pues que no sea Bambi, que sea un ciervo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?, de también utilizar la terminología un poco científica para que deje de ser sorprendente que las cosas de ciencias se hable de ellas y formen parte del entorno, ¿no? No sea cosa de los científicos, de los matemáticos, etcétera. Entonces, pues bueno, hay cosas de matemáticas, por ejemplo, que tienen una forma y no decimos nunca, pues es un prisma, pero que pues igual deberíamos de hablar, pásame eso que tiene forma de prisma, etcétera. Simplemente esa reflexión. Pero sí la catenaria. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, pues que es exclusivo de una terminología científica para una parte de la sociedad y no debería de ser así. O sea, que está bien este tipo de cosas.
Pues me encanta que Marta, que es matemática, diga que la tabla periódica es todo, ¿no? Bueno, pues sí, por eso es tan importante conocer la tabla periódica, ¿no? Eso quisiera que mis alumnos me entiendan cuando les digo, ¿cómo puede ser que vayáis a ser químicos, que estéis en segundo y que todavía no sepáis localizar un elemento en la tabla periódica, ¿no? Pues bueno, me alegro que por lo menos una matemática también coincida conmigo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final antes de concluir esto, dejar tiempo para un café y sobre todo para que si queréis hacer alguna pregunta a título personal, acercaros a Santiago y preguntarle ya más de tú a tú, para no ponerlo aquí en público por si alguien tiene miedo escénico, pues tenéis la oportunidad de hacerlo, sí. Sí, yo lo que quiero es pedir disculpas tanto a los asistentes del curso como a los ponentes, porque por cuestiones de agenda voy a marchar al mediodía. Me parece que incluso puede considerarse una descortesía, pero no he podido organizarlo de otra forma y quería estar aquí porque teníamos pendiente esto desde hace 2 años y por lo tanto he hecho todo lo posible por estar, pero disculpadme, no estaré más que hasta la hora de comer. Bueno, pues entonces quiero recordaros que a las 12 nos vemos aquí de nuevo con nuestro siguiente ponente, ¿vale? Muchas gracias.